bringing me down. El café nos lo tomamos a esta hora con Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá y hoy alcalde encargado de la ciudad. Ayer se hizo un anuncio muy importante, cuarentena para 3 localidades de la capital, localidades que entonces quedarían vistas reducidas únicamente a ciertas excepciones y los negocios esenciales, los desplazamientos que quedan autorizados únicamente para actividades esenciales y el comercio cerrado, restaurantes cerrados, en fin, preocupación en estos sectores de la capital. Doctor Luis Ernesto Gómez, bienvenido a la W, un feliz año 2021 para usted, gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, un feliz año para ti, para toda la mesa y por supuesto para toda la audiencia de la W, así es. El mes de diciembre, que era un mes donde era fundamental poder permitir que la actividad económica estuviera a plenitud para garantizar una recuperación de un año muy difícil, un año en el mes donde mayor comercio, ventas y demás se genera. Tomamos las precauciones siempre con el sistema hospitalario garantizando cobertura, garantizando capacidad de servicios y por supuesto teníamos una carga adicional por cuenta de todos los encuentros familiares. Es normal y es muy difícil restringir este tipo de encuentros y por esta misma razón sabíamos que comenzando el mes de enero íbamos a tener unos incrementos importantes en el contagio, en la ocupación de cuidados intensivos y tomamos medidas que hoy con capacidad hospitalaria disponible, plena, pero con una ocupación muy alta, nos permiten, primero, desacelerar el ritmo de contagio, particularmente en 3 localidades donde hay una presión mayor, y segundo, garantizar con otras medidas hospitalarias que decretamos el día de ayer, la disponibilidad plena de toda la capacidad de servicios de cuidado intensivo en Bogotá para superar este segundo pico de la pandemia. Alcalde, pero ¿por qué razón se hace el anuncio sin haber cumplido con el trámite que tienen que hacer todos los mandatarios locales ante el Gobierno Nacional, ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud para hacer este tipo de anuncios? Porque tengo entendido que la reunión se da hasta hoy. ¿Por qué se anunció esto antes de acordarlo como debe ser y como además está establecido en los protocolos? Juan Pablo, no, se cumplió con el trámite, se cumplió con los protocolos, el decreto se envió ayer en horas de la tarde, tuvimos un diálogo muy fluido y amable con el ministro designado del Interior, Daniel Palacios, con el que hemos trabajado ya varios meses, particularmente con el ministro Ruiz, su viceministro Moscoso, tuvimos diálogo durante todo el día, nuestra secretaria de Salud, tuvimos también la oportunidad de tener una reunión y acordamos que también hoy a las 2 de la tarde íbamos a tener un comité epidemiológico para revisar todas las medidas de Bogotá, no solo estas, sino también es muy importante el plan de vacunación, es muy importante, para todas las medidas es muy importante saber cuándo empiezan a llegar las vacunas, para saber también qué medidas de precaución y de prevención son necesarias tomar en estos días y también temas de disponibilidad de medicamentos, otras medidas que nos permitan asegurar lo que ya logramos Gobierno Nacional y Gobierno Distrital de la mano y fue superar el primer pico de la pandemia en Bogotá, superarlo siempre garantizándole, Juan Pablo, a todo el mundo en Bogotá un servicio hospitalario de cuidados intensivos, cuidados domiciliarios, cuidados intermedios, independientemente de si estaba afiliado a la EPS, independientemente de si tenía plata para pagar la factura o no. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo con un trabajo como lo hemos hecho con el Gobierno Nacional y con todo el equipo de distrital y de médicos. Claro, pero doctor Gómez, vuelvo a la pregunta. ¿Ya estaba autorizado la cuarentena para las 3 localidades de Bogotá ayer cuando se hizo el anuncio? ¿Estaba autorizado por el Gobierno Nacional? Juan Pablo, nosotros, el protocolo que estableció el Gobierno Nacional al inicio de la pandemia establece el envío de las medidas sanitarias que determina la autoridad sanitaria, que son los entes territoriales no nacional, a través del Ministerio del Interior, que tiene consultas con el Ministerio de Salud. Toda la información que tiene el Ministerio de Salud es información que produce Bogotá, que produce la Secretaría de Salud, que produce nuestro equipo epidemiológico también, y como lo hemos hecho en el pasado, en esta ocasión, las medidas se toman de manera oportuna. La preocupación del ministro Ruiz, con quien dialogamos ayer, es la misma que la nuestra, y es, hay un incremento de contagios. No podemos negar además que en los últimos 3 días ha habido un incremento muy importante de ocupación de UCIs. Pasamos el 1 de enero, Juan Pablo, del 75,2% de ocupación de UCIs COVID a 77,7% el día de ayer. Es prácticamente 1% cada día, y que cuando tenemos esta velocidad de crecimiento,
tenemos plena capacidad, todavía le podemos garantizar a todo el mundo en Bogotá servicios hospitalarios. Debemos tomar medidas adicionales. ¿Por qué? Porque además en Bogotá va a pasar algo, Juan Pablo, que no pasa en ninguna otra ciudad del país, y es que regresan 2 millones de personas, 1.900.000 para ser exactos, de la temporada de diciembre. Regresaron 600.000 este fin de semana y van a regresar alrededor de 1.300.000 en los días que faltan de aquí al Puente de Reyes. Eso no pasa en ninguna ciudad y eso representa una presión sobre el contagio, una presión sobre las interacciones humanas, sobre la capacidad hospitalaria, y por eso tomamos medidas hoy cuando es oportuno, cuando tenemos capacidad hospitalaria. Ellos comparten la preocupación. Y lo que acordamos era el día de hoy a las 2 de la tarde poder profundizar en una reunión con el Comité Epidemiológico, donde, insisto, vamos a revisar varios temas, entre otros el plan de vacunación para Bogotá. Claro, alcalde, hay una incertidumbre entre los padres de familia porque está previsto que próximamente regresen los niños a las clases presenciales bajo el modelo de alternancia. ¿Qué va a pasar ahora que se han decretado estas nuevas cuarentenas? Y también quiero preguntarle si se estaba pensando en cerrar otras localidades distintas también a las que pues ya tenemos en cuarentena el próximo martes. Carmen, estamos tomando estas medidas justamente para que los niños puedan volver al colegio. No hay ningún grupo poblacional que haya tenido más afectación a su desarrollo, a su vida, que los niños que tuvieron que estar prácticamente todos, con excepción de algunos colegios de calendario B, UNCOL y demás, prácticamente todos en casa, que no pudieron ir de manera presencial a los colegios. Y para nosotros, así como para el gobierno nacional, es prioridad que puedan volver este 25 de enero a clases, especialmente la red pública, que tiene pues un número muy importante, más de 700.000 niños que volverían a clases, y por eso sabemos que tenemos que hoy tomar las medidas oportunamente, hoy 4, pues digamos a partir del 5 de enero y hasta el domingo 17, ¿para qué? Para que puedan volver a clases justamente el 25 de enero aquellos que retornan de calendario A, la red pública y la red pública de educación del distrito. Y esto es lo que busca, y por eso le digo a los padres de familia, este esfuerzo de cuidado, particularmente en nuestras localidades, al igual que aquellos que están en otras localidades que hagan un aislamiento voluntario durante 7 días con su núcleo familiar, lo que nos va a permitir es que Bogotá arranque el año, arranque enero, especialmente a partir de la tercera semana, garantizando siempre cuidados hospitalarios durante este segundo pico, pero asegurándonos que con un plan de vacunación masiva, con las medidas preventivas que estamos tomando en estos momentos, podamos retomar vida educativa, vida productiva a lo largo de este año que va a ser tan necesario. Sobre las otras localidades, Karen, nosotros con el equipo de la Secretaría de Salud, también en diálogo con el Instituto Nacional de Salud y con todos los expertos que asesoran al gobierno nacional, al gobierno distrital, epidemiólogos y demás, revisamos los indicadores de afectación de cada una de las localidades. Hay una localidad que está también pasando por un momento difícil, que es Kennedy. Sin embargo, el grueso de retornados, de personas que vuelven a Bogotá, no llega a esa localidad, llegan mayoritariamente a estas localidades del norte. En la subred occidente tenemos una buena capacidad hospitalaria, allí hay varios hospitales, particularmente en Kennedy, que tienen buena habilitación de camas todavía. Entonces, por varios factores, nosotros consideramos que estas 3 localidades nos van a permitir, pues el aislamiento preventivo en estas 3 localidades nos va a permitir superar de buena manera este segundo pico. Estaremos, por supuesto, evaluando día a día, porque aunque sabemos cómo tratar el virus, sabemos cómo ha funcionado en el pasado, tenemos unos modelos que han sido acertados, que nos han dado buenos resultados el año pasado y que nos permitieron salvar miles de vidas. En esta ocasión haremos lo mismo, tenemos los mismos modelos, sabemos más, pero es fundamental el monitoreo día a día y tomar las medidas oportunas. Alcalde, el señor Carlos Fernando Galán, así como el consejero Víctor Muñoz, han criticado en las últimas horas pues lo que ha pasado y lo que ha pasado en la SUSI, porque han dicho que las aglomeraciones en los eventos de la alcaldía, en las calles de San Victorino, en la final del fútbol colombiano, que no tomó la administración medidas, sobre todo con eso, pues se está viendo ahora, y que la alcaldesa debe considerar suspender sus vacaciones y poder coordinar con el gobierno nacional para hacerle frente a esta crisis. ¿La administración distrital se equivocó, sí o no, con las decisiones que tomó en su momento en diciembre, con los eventos que hicieron y también con la final del fútbol? María Camila, diciembre era un mes donde nuestras prioridades estaban centradas en garantizar
que el comercio, que el aparato productivo se recuperara de un año tan difícil, sabiendo que históricamente es el mes de mayores ventas, es el mes que además en el que más empleo se genera, y por eso todas las medidas preventivas de capacidad hospitalaria, de cuidado, se tomaron para que durante el mes de diciembre se previera un aumento de contagio, por supuesto, de interacciones humanas en el comercio, en los hogares, y además ante algo que es prácticamente imposible restringir, es la posibilidad de que una persona se encuentre con sus seres queridos para pasar la noche del 24, para pasar la noche del 31. Esto es algo que sabíamos y que estaba modelado en nuestros supuestos, y por lo mismo sabíamos que el mes de diciembre iba a tener un impacto sobre el ritmo de contagio y que lo íbamos a vivir en el mes de enero. Hoy estamos tomando de manera oportuna medidas para enfrentar este segundo pico, para enfrentar, por supuesto, el contagio que se generó durante el mes de enero por los distintos factores que mencionaste, por las actividades económicas, productivas, del comercio formal, informal, por los encuentros familiares, también por la celebración del fin de año de la final del fútbol, donde lamentablemente varios hinchas se aglomeraron, y por supuesto esto presiona el contagio. Todos estos eventos, por supuesto, presionan el contagio, y como anticipábamos estos eventos, teníamos capacidad hospitalaria, hoy tenemos capacidad hospitalaria, y como sabemos que lo correcto hoy, cuando estamos en el 77,7% de ocupación de camas UCI, es tomar medidas preventivas para ampliar capacidad hospitalaria y para reducir ritmo de contagio, lo estamos haciendo a partir de mañana, para evitar llegar a los niveles elevados en los que están otras ciudades del 97%, algunas incluso que ya coparon su capacidad hospitalaria. Bogotá nunca llegó. En el día en que tuvo mayor ocupación de cuidados intensivos, en el primer pico, alcanzamos 93,2%, exactamente el 26 de julio. Nosotros hoy tenemos más UCIs, en ese entonces teníamos alrededor de 1.650 UCIs, hoy tenemos 2.230, tenemos más UCIs, entendemos mejor el virus, pero tenemos que ser responsables y tomar las medidas oportunamente. Es normal que de sectores políticos haya críticas, eso es propio de una democracia. Nosotros respetamos esa diversidad de opinión cuando son críticas al lugar, como por ejemplo algunas sugerencias que nos hicieron el Colegio Médico, la Asociación de Médicos de Colombia y otras. Ayer nos llevan, por supuesto, a tomar medidas, a aumentar medidas, pero entendemos que desde sectores políticos se busque, digamos, capitalizar esto, que sabemos, insistimos, hace parte, digamos, de un cuidado que nos ha dado resultados el año pasado con medidas probadas que funcionan, con asesoría por parte de científicos, y pues que el debate político tenga su curso. El debate científico, que es en el que nosotros nos concentramos de la mano con expertos y médicos, pues es el que nos lleva a tomar las medidas. Doctor Luis Ernesto, quisiera preguntarle por otra crítica que hizo el consejero presidencial para Asuntos Económicos, y es que los datos demuestran que el COVID-19 circula en toda la ciudad y con incluso una velocidad de reproducción superior en otras localidades, por lo que dice que pues no sería tan efectiva todas las medidas que fueron anunciadas anoche. Yo le respondería al consejero. Nosotros lo invitamos a la reunión el día de ayer, que tuvimos una reunión con el ministro Ruiz, con el ministro designado Palacios, con todo el equipo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, justamente para revisar varios temas. Le diría que nosotros confiamos en lo que ha funcionado en Bogotá, nosotros confiamos en tomar medidas oportunamente cuando están las señales de alerta, y las señales de alerta están en estas tres localidades. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Lo primero es que por cada 100.000 habitantes estas tres localidades están teniendo un alto nivel de contagio. No es lo mismo comparar una localidad de Usaquén, que tiene alrededor de 450.000 personas, con una localidad como Kennedy, que alcanza casi 1 millón de personas. Entonces aquí se hace un análisis por cada 100.000 habitantes. Lo segundo, que también es muy importante, es que es en esta zona de la ciudad donde la capacidad hospitalaria está alcanzando niveles muy elevados. Una persona que hoy vaya, por ejemplo, a la clínica del Country, no va a encontrar una cama disponible de cuidados intensivos y deberá ser trasladada a otro servicio hospitalario en el Tunal, en Kennedy, donde hay camas de cuidados intensivos, donde hay disponibilidad. Por esa misma razón, en esas tres localidades es importante, donde muchas personas, por razones obvias, por el goodwill que tienen estas instituciones, por su buena prestación del servicio, se dirigen allí. En esos lugares no hay capacidad eventualmente de cuidados intensivos, deben ser trasladados, y por eso es importante tomar las medidas, particularmente en esas tres localidades. Y la tercera razón, pronto desconoce el doctor Muñoz, es que retornan a Bogotá
1.900.000 personas. ¿Cómo regresan? Regresan mayoritariamente en su vehículo particular. Se estima que alrededor de 680.000 personas regresan en sus vehículos particulares. Esto es casi que 1.300.000 personas que regresan en su carro. ¿Y dónde están inscritos esos carros? ¿Dónde están registrados esos carros? ¿Y dónde retornan históricamente estas cifras que tiene la alcaldía de los últimos años? Muchos de ellos retornan a esas localidades del norte. Y por eso sabemos que algo va a pasar en Bogotá, que no pasa en ninguna ciudad del país, y es que regresan 2 millones de personas y tenemos que prepararnos. Como lo hemos hecho en el pasado. La prioridad de Bogotá será la salud y la vida de los bogotanos. Todo lo demás, con salud y vida, se puede recuperar. Esta pausa que vamos a hacer en estas localidades durante 2 semanas nos va a permitir que finalizando enero puedan volver los niños al colegio, finalizando enero podamos reactivar todos los sectores productivos, esperando por supuesto un plan de vacunación del gobierno nacional que esperamos dialogar hoy a las 2 de la tarde con el equipo de salud del MinSalud, para que de todas las medidas podamos superar este segundo pico, como lo logramos en el primer pico, que fue garantizándole absolutamente a todo el mundo en Bogotá, independientemente de su condición socioeconómica, de si estaba afiliado o no a la Seguridad Social, una cama hospitalaria, un servicio de cuidado intensivo. Alcalde, por otro lado, la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, ACOLAP, pues hace apenas algunos días en W Radio exponía las graves afectaciones que están sufriendo los parques de diversiones, pues por la medida del pico y cédula. Hace un momento, hablando con la directora del gremio, Ángela Díaz, pues nos decía que aún no hay una respuesta formal por parte de la alcaldía y que tampoco, o que ahora mejor con las nuevas medidas, pues su situación se va a agravar más. Entonces, ¿usted qué puede responderle a este gremio del cual dependen varios trabajos formales en el país? Nosotros hemos estado en diálogo con el gremio, al igual que con distintas agremiaciones de restaurantes, de hoteles, de industria, de producción de alimentos. Todos los sectores económicos tienen un diálogo permanente, tanto conmigo en la Secretaría de Gobierno como con nuestra Secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán. Y por supuesto, somos conscientes que todas las medidas de restricción a la movilidad para proteger la salud, para proteger la vida, tienen un efecto nocivo sobre la economía, sobre la productividad. Con ellos y con otros microempresarios hemos explorado también diversas alternativas de apoyos que están ya funcionando a través de las alcaldías locales, pero la mejor manera de apoyarlos es, por supuesto, permitiendo que Bogotá pueda funcionar nuevamente a plenitud. Y que para que Bogotá pueda volver a funcionar a plenitud, para que la gente tenga confianza de ir a un parque de diversiones, tenga confianza de ir a consumir, a gastar, tenemos que seguir decirles que Bogotá va a estar bien, que vamos a superar este segundo pico como lo hicimos en el primer pico, y es garantizándole absolutamente a todo el mundo que lo requiera servicios hospitalarios. Recordemos que cuando arrancaba la pandemia teníamos obviamente las discusiones entendibles entre la afectación económica que tienen medidas restrictivas a la movilidad para proteger la vida, para reducir el contagio, y en todo momento Bogotá y Colombia hizo lo correcto, que fue priorizar la vida, priorizar la salud. Y después, cuando superamos el primer pico, pudimos reactivar sectores económicos que habían tenido una afectación, sector de la gastronomía, de la hotelería. Ahora estamos pasando el segundo pico y estimamos que con estas medidas podemos superar el segundo pico de la mejor manera, asegurando salud y servicios hospitalarios para todos y reactivar no solo los parques recreativos, reactivar todo el sector productivo y reactivar también, por supuesto, la vida educativa, que es tan importante, el retorno a los colegios. Alcalde, a mí me parece que el debate sobre la conveniencia o no de la vacación de la alcaldesa le da a su encargo mayor importancia, y estoy seguro que esa mayor importancia se traduce en la forma como usted acostumbra a cumplir el encargo de todos los días en la Secretaría de Gobierno, que es la que se encarga de la política de la zona. Y por eso le quiero preguntar de qué manera la administración va a enfrentar la solicitud de la oposición del reiterado deseo de revocar el mandato de la alcaldesa de Bogotá. ¿Cuál es el plan para enfrentar esa petición
de revocatoria que se está dando en casi todas las ciudades importantes del país, como una prueba de que esa revocatoria tiene unas intenciones políticas clarísimas que se diseñan desde el momento en que esos alcaldes han sido elegidos. Alberto, ¿cómo enfrentar un proceso democrático legítimo de revocatoria? ¿Cómo enfrentar a la oposición? Haciendo las cosas bien, haciendo lo correcto, aunque lo correcto a veces genere críticas. Muchos han señalado, por ejemplo, que la medida de restricción que hemos impuesto a estas 3 localidades es improvisación, que es inaceptable que la alcaldesa esté por fuera de Bogotá en estos momentos. Y todas estas críticas nosotros las entendemos como parte natural de una democracia donde algunos tienen aspiraciones electorales, donde algunos tienen pues un interés político legítimo, pero lo que nosotros, y la única forma como podemos hacerle frente a estas iniciativas o de revocatoria o a las críticas de la oposición es siempre obrando de manera correcta, siempre en este caso, por ejemplo, de administración de la pandemia, tomando decisiones no basadas en opiniones políticas, sino en información científica, en evidencia y recomendaciones por parte de epidemiólogos, de médicos y de expertos, permitiéndole que ellos sean los que nos orienten en las decisiones, como es en este caso y como será en todos los casos que determinemos en Bogotá, y decirle a todos los sectores políticos que nosotros garantizaremos el derecho a la oposición, garantizaremos ese debate democrático, pero nuestra principal responsabilidad es con los electores, con los bogotanos, con el cuidado por sus necesidades del día a día, que seguramente no están pensando todo el día en los intereses particulares políticos de algún sector, sino especialmente en que le lleguen los servicios, en que se garantice la salud, en que se garantice el ingreso básico a los hogares, en que puedan reactivar la economía, en que puedan pagar su factura de servicios públicos, pagar su arriendo, conseguir un empleo. Nosotros vamos a estar concentrados en eso y esperamos y confiamos que con eso pues la ciudadanía sabrá refrendar nuestra labor. Luis Ernesto Gómez, alcalde encargado de Bogotá, secretario de Gobierno, muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente un feliz 2021 para usted. Pablo, muchas gracias, un feliz 2021 y solo déjame decirle a todos, recordemos que en el 2020, cuando enfrentábamos el desafío más grande que hayamos vivido quizá nuestra generación, lo superamos el primer pico en junio y julio por tomar medidas oportunamente, por cuidarnos, ser responsables. En este segundo pico vamos a lograrlo también. Vamos a garantizar para todos en Bogotá servicios hospitalarios, servicios de cuidados intensivos y vamos a poder arrancar con planes de vacunación, con retomar la educación de nuestros chiquitos y con reactivar la economía y generar empleo durante todo este 2021. Lo logramos el año pasado, lo vamos a lograr este año, así que mucho optimismo en este arranque de 2021 para todos y muchas bendiciones. Gracias, secretario.